Gloria a ti, Señor Jesús, Rey del universo. Hermano, la iglesia ha querido cerrar con broche de oro este año litúrgico y llegamos a la culminación del mismo con la celebración de esta gran solemnidad, Jesús, el Señor, Rey del universo. Esto fue instituido en el 1925 por el Papa Pío XI, en un tiempo en que la iglesia, como decía él, que la iglesia había perdido poder y como que Cristo había perdido poder. Pero gracias a Dios el Papa Francisco le dio otro spin, otra perspectiva a esta iglesia, haciendo hincapié de que Cristo no ha perdido su poder. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Entonces, hermano, lo que ha perdido empuje, avance, visión, enfoque, somos nosotros, la iglesia, por las distracciones, por las ambiciones de poder, cosas que no están en el plan de Dios, enfocadas en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Las lecturas que hemos escuchado esta mañana están temáticamente conectadas y enfocadas en el hecho de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo del mundo que conocemos, el mundo visible, sino del mundo invisible. Por eso la lectura habla de dominaciones, principados, potestades, todas estas palabras que en el hebreo significan todas estas instituciones celestiales. Y Jesús es Rey de eso también. Lo que sucede en el bautismo para cada uno de nosotros, hermanos, es que nos convertimos en herederos de Cristo Rey cuando recibimos el Espíritu Santo. Lo que Jesús es por naturaleza, somos nosotros por adopción. Que somos bienvenidos como miembros de una familia real en el reino de Cristo. Para nosotros este reino de Dios ya está presente en el aquí y en el ahora. Cristo lo dijo, la primera predicación de Jesús en Mateo capítulo 4, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Viniendo del desierto, ¿cuál fue la primera palabra que dijo Jesús? Arrepentíos, el reino de los cielos entre vosotros está. Entonces en el capítulo 17 de Lucas, él lo pone mejor aún. Dice, ahora el reino de los cielos está en vosotros. Que se metió por dentro de nosotros. ¿Cuántos han escuchado sobre Orígenes, ese gran teólogo de Alejandría? Él dijo lo siguiente en uno de sus discursos: la venida del reino de Dios no es algo que hay que viene por observación, que mira, el reino de los cielos está allá o está por acá. Es algo que viene dentro de nosotros, que está en nuestros corazones. El reino de Dios amanece, nace en nosotros. ¿Me siguen? Da fruto y llega a la perfección. Cuando el santo, como usted y como yo, los que hemos sido separados para Dios, cooperamos con lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Y es precisamente la iglesia, el mecanismo visible por el cual Dios quiere extender el reino que hay allá, aquí en la tierra. Él utiliza agencias humanas como tú y como yo. Por eso fue que Él se encarnó. Dios pudo haber hecho todo desde allá, desde su trono. Él pudo haber snapped the finger y todo hubiese sido hecho. Pero no, Él se encarnó, Él regresa al Padre y nos da la comisión de nosotros de ser esta nación santa, este pueblo real. Nosotros que hemos sido separados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del mundo de la oscuridad a su luz maravillosa y admirable. De manera que ha habido una transferencia, una relocalización para nosotros que vivíamos en un momento dado en las tinieblas, pero ahora hemos sido transportados al reino de Dios, que no es un sitio, no es un club. El reino de Dios es una actitud, son unas actitudes vitales en el cristiano que trasciende todo lo terrenal. Los reyes de esta tierra desfilan en sus ropajes reales y llevan coronas de joyas y se sientan en tronos rodeados de oro.
Pero la corona que Jesús carga, hermano, es una corona hecha de espinas. Y el trono es nada más y nada menos que la cruz de madera. Jesús nos llama a cada uno de nosotros para compartir en su reino de amor, justicia, sacrificio, paz y libertad. Esto es algo difícil para nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos con este sistema de gobierno de una democracia, poder entender esta mentalidad de lo que significa tener un monarca, tener un rey. Lo tuvimos, ¿se acuerdan? Antes de la Revolución Americana, esta nación tuvo un rey. Fue Jorge III en el siglo XVIII más o menos. Pero en nuestra democracia contemporánea, los presidentes son electos, ¿verdad?, instalados, pero ningún presidente es ungido. Los que eran ungidos eran los reyes de Israel, ¿verdad?, que venía un profeta, un sacerdote, y vertía óleo sobre su cabeza para que recibiese la gracia, la sabiduría, la fortaleza para gobernar sobre las gentes. Pero sabemos que nuestro rey, el rey del universo, vino ungido desde el cielo por el Padre para establecer su dominio. Pero no es un dominio abusivo, intimidador, basado en la fuerza y el poder. Es un reino humano, hermanos, basado en la misericordia y en la gracia de Dios. Por eso hemos visto a través de la historia reinos muy poderosos como el de los asirios, el imperio romano, los babilonios. Eran gente despiadada que venían y saqueaban a todo el mundo, establecieron su dominio. ¿Y dónde están ahora? Es mi pregunta. ¿Dónde están los herederos de Nabucodonosor? ¿O dónde están los herederos de César Augusto? Desaparecieron, hermanos, son meramente polvo. Pero el reino que Cristo está estableciendo entre nosotros, dice la palabra que es un reino eterno. Es un reino eterno porque la gracia y la misericordia es lo que prevalece. Vamos a las lecturas rapidito, hermano. En la primera lectura vemos el profeta Daniel, que tiene una visión donde vio la corte celestial. A esta figura misteriosa que él llama el Hijo del Hombre, ha recibido la habilidad de reinar y ejercer dominio sobre todos los pueblos y naciones de la tierra. Lo interesante de todo esto es que esa visión que tiene Daniel la recibió más de 500 años antes de que Jesús fuese glorificado, resucitado y glorificado y ascendiera al Padre. Y esto es precisamente lo que los apóstoles y los discípulos de Jesús presenciaron en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Lo que Daniel vio fue el Cristo resucitado y glorificado, cuyo título favorito hacia su persona, Jesús se llamaba a él mismo. Yo no soy el rey del cielo, no, Jesús se llamaba el Hijo del Hombre. Aunque esto aparece más de 80 veces en los evangelios, Jesús hace referencia hacia su persona bajo ese título solamente 2 veces. Entonces Jesús se va a referir a este pasaje de Daniel 7, verso 13, durante el juicio ante Caifás y el Sanedrín. Cuando le preguntaron si él verdaderamente era el Mesías divino de la visión de Daniel, Jesús no titubeó. Jesús estaba seguro de cuál era su identidad. Y él no titubea ni por un segundo y él confirma que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Con esto sabemos lo que le pasó. Inmediatamente lo acusan de blasfemia y lo condenan a muerte. Por eso nos movemos ahora al Evangelio donde Juan, para mí era un poco extraño que la iglesia haya escogido estas lecturas, porque si estamos celebrando esta solemnidad de tal magnitud, queremos lecturas donde aparezca Jesús sentado en un trono y todo el mundo sirviéndole y adorándolo. Sin embargo, la iglesia quiere precisamente enseñarnos a que Cristo no es solamente el Rey de gloria, sino Cristo es el Rey también en el sufrimiento. ¿Cuántos quieren coger su cruz y seguir a Jesús? Casi no escuché a nadie. Pero gloria a Dios. La gente se está preguntando, imagínense, ¿qué clase de rey es este? A los reyes de la tierra no los crucifican. Y Jesús está haciendo esas
exclamaciones de que Él es rey, ¿verdad? A los reyes de la tierra no los crucifican, los reyes crucifican a la gente. Este es el gran escándalo del reinado de Jesús. Pareciera que fuera la antítesis de lo que es un rey. Esto es una completa vergüenza, humillación y ejecución. Pero ahora vemos yo creo que esto es uno de los diálogos más dramáticos de la Biblia entre Jesús y Pilato. Aquí vemos a un Pilato lleno de miedo, entrando y saliendo de su puesto entre la gente judía y el preso que tiene detenido en su casa. Pilato no quería estar ahí. A él no le importaba nada de este asunto religioso. Pilato lo que quería saber era si estas cuestiones que estos escribas y fariseos están lidiando tienen que ver con algo del sistema del gobierno romano. Si no es así, Pilato no tiene nada que ver con el asunto. Pilato, de hecho, no vivía ni en Judea. Pilato tenía su casa en Cesarea de Filipo y solamente venía al territorio de Judea cuando habían fiestas grandes, para estar seguro de que no había ninguna sublevación, ni ninguna, como dicen, uprising en el reinado. Ustedes traen a este hombre aquí a mi corte por razones romanas o religiosas, y ya sabemos la respuesta. La única razón por la que él está ahí es por si acaso sucede algo, como les decía. Pero aquí lo vemos, hermano, él que representa todo el poder y la fuerza del imperio romano, aquí lo vemos ante Jesús, ante un rabino de Nazaret, ante este muchacho, el hijo de José y María, indefenso, que fue vituperiado, le habían dado golpe, le habían escupido, y aquí vemos Pilato, el hombre fuerte, el rey, ¿verdad? El procurator, al frente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pilato demuestra claramente que es incapaz, inepto, indeciso, está lleno de temor por la gente que está afuera. Es tan irónico ver a Pilato, el juez, convertirse ahora en el que está siendo juzgado. La realidad es que Jesús está a punto de ser crucificado, pero es Pilato el que es derrotado. Ahora, Pilato hace una serie de preguntas y la pregunta que él hace, ¿verdad? ¿Tú eres rey tú de los judíos? Entonces Jesús le pregunta al estilo de Jesús, como él solamente lo sabe hacer. Jesús le responde la pregunta con otra pregunta. Y la pregunta es esta: ¿dices tú esto por cuenta propia o te lo han dicho otros? Y esta es la clave de la pregunta para hoy, hermano. Cuando tú dices que Jesús es rey, ¿estarás repitiendo tú lo que has escuchado a tus padres, a tus abuelos, a los catequistas, a los que te han dado el catecumenado, a los que has escuchado del diácono, del sacerdote, del obispo? ¿O estás haciendo una profesión, una afirmación de fe de que Jesús es tu rey porque estás convencido de que Él vive y de que Él gobierna tus pensamientos y tus acciones? Ahí es donde yo voy, hermano. Y para los jóvenes, esta decisión es individual. Hasta los más pequeños, los más jóvenes que hay aquí, Sebastián, Camila y todos los demás niños que no los conozco. Pero hoy es día de decisión. Tenemos que estar convencidos y poner a Cristo en el centro de nuestra vida, en el altar de nuestro yo, del ego. Tenemos que removernos y permitir que el Cristo de la gloria, el Rey maravilloso, el Rey de paz, que no viene a intimidarnos ni a pisotearnos, sino viene a darnos dirección, a darnos libertad, a darnos unción y poder para poder establecer lo que Él quiere aquí y ahora. Por eso no tenemos que temerle a los poderes del mundo, porque los presidentes, los reyes, a los billonarios, a los trillonarios, a los ateos, todo el mundo, mi querido hermano, en su momento dado, van a tener que doblar las rodillas ante el Rey Supremo, Cristo, el Rey de la Gloria. Aleluya. Eso es un buen momento para nosotros hoy, rededicar nuestra vida y no mirar a Jesús meramente como un artículo más, como una tarea más, como algo más que está en la agenda, sino decir: Cristo, si tú no vienes a mi corazón, Señor, y eres el Rey, yo no sé qué va a pasar conmigo.
tenemos que buscar a Jesús, no solamente hoy que celebramos esto, sino todos los días. Mañana es un nuevo día, el lunes, que usted caiga de rodillas por la mañana y usted pueda decir, estoy convencido, Jesús, ayúdame, pero tú eres el Rey de mi vida. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme.